parte de un proyecto más amplio que constituye mi tesis doctoral. Y en este sentido les voy a hablar de las instituciones electorales mexicanas, de Cádiz a la Constitución de 1857, la discrecionalidad de los derechos políticos y la reglamentación electoral en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, lo que se propondrá con esta ponencia es analizar de manera sucinta una característica de la obtención de los derechos políticos de los ciudadanos en la primera mitad del siglo XIX, ponderando el carácter discrecional que permeó esta primera etapa de construcción de nuevos ciudadanos. Así, procedentes de la Constitución de Cádiz, los ordenamientos que rigieron la actividad electoral durante la primera mitad del siglo XIX en lo que hoy es México, son resultado en última instancia de un proceso mundial en el cual cambios significativos tanto en las mentalidades como en las maneras de pensar y de imaginar el mundo se estaban configurando. La confrontación entre antiguo régimen y modernidad no solo se daba en el terreno de las ideas y del imaginario colectivo, no fue tampoco una situación exclusiva de países europeos, los cuales en algún sentido exportaron esta dinámica hacia sus colonias. Antes bien, esta confrontación se libró en su terreno de batalla por excelencia, es decir, el terreno de la política. Ese tipo de política que pregonaba el individualismo liberal con toda su carga objetiva y subjetiva de derechos y obligaciones para los cuales algunas sociedades no estaban aún preparadas. Estas dinámicas de reestructuración política, del rompimiento con el pasado, si bien en procesos de larga duración, tenían impactos plausibles en todos los ámbitos de la vida y la sociedad. En América Española, esta inercia influenció en gran medida muchos procesos independentistas, dentro de los cuales los conceptos de nación, de ciudadanía y de soberanía, y lo que se entendía por tales conceptos en las distintas regiones, tuvieron mucha importancia en la conformación de un entramado de relaciones que dieron como resultado la creación, a la vez que de leyes, de instituciones formativas del orden constitucional al interior de algunas naciones emancipadas como México, o al menos eso era lo que se pretendía. Es relevante mencionar la importancia que tuvo todo lo concerniente a la materia electoral en este proceso, ya que existió un influjo de este rubro en casi cada ordenamiento constitucional con el que contó el México independiente. Lo anterior se puede atribuir a la influencia que tuvo la legislación electoral en el acceso al tan anhelado orden. La anterior situación nos lleva a suponer que los artífices de nuestra nación estaban conscientes del papel nodal de la representación política popular en la construcción nacional, y por ello en cada constitución el rubro de la verificación de los procesos electorales contó con numerosos artículos en la materia. Hilda Sábato nos dice que en ese tránsito entre la nación moderna como proyecto y las naciones concretas como resultado, ocupa un lugar central el problema de la representación política. El pueblo o la nación no se puede hablar, no puede actuar sino a través de sus representantes. Sieyes sintetizaba así el principio sobre el que se asentaría el gobierno representativo en los estados modernos. En teoría, esos representantes se diferenciaban de los de las sociedades del antiguo régimen en cuanto que no debían funcionar como delegados o mandatarios de grupos o sectores particulares. Por el contrario, una vez electos, no estaban limitados por el mando imperativo y representaban a la vez que producían la voluntad de la nación. Así, podemos suponer que las instituciones electorales mexicanas tienen origen, como casi cualquier institución política moderna en nuestro país, en cada uno de los ordenamientos que después de la efectiva independencia de España fueron propuestos como constituciones, reformas, reglamentos u ordenamientos jurídicos. Es decir, se concibe en este trabajo a las instituciones político-electorales como un conjunto de mecanismos a través de los cuales se delimitan las áreas de la actividad pública y se establecen las reglas para seleccionar a los líderes, sin olvidar que, siguiendo una definición mucho más amplia sobre las instituciones, estas en última instancia también son reflejo directo de la tradición y de las prácticas colectivas arraigadas y aceptadas socialmente en una determinada comunidad. En este sentido, Brian Connaughton argumenta que, cito, la cultura política y las instituciones mexicanas heredadas de la colonia lograron nuevas modalidades en el siglo XIX o perpetuaron selectivamente determinados comportamientos que las tornaron vigentes.
Mediante profundos cuestionamientos buscaron pautas de actualización, sin desprenderse enteramente de raíces históricas, respondían al cambio de los parámetros de la legitimidad en la sociedad con el entendido evidente que ésta genera las pautas de qué es legítimo y no. Así, después de echar este breve vistazo hacia las disposiciones que formalmente se establecían en las leyes con respecto de las prácticas electorales del XIX, resulta evidente que durante todo este siglo, pero de manera más acentuada durante su primera mitad, prevalecieron dentro de estas prácticas procedimientos y criterios que regularon dichos procesos bajo supuestos de discrecionalidad. En aquella época, disposiciones y procedimientos que hoy día son controlados a través de una rigurosa estructura institucional, como lo puede ser la elaboración del padrón electoral y el Registro Nacional de Electores, quedaban a cargo y bajo el criterio de una persona o un grupo de personas comisionadas por la autoridad local con la atribución de tomar decisiones que su juicio o sus fijaciones les dictaran. Algunas veces estos actos discrecionales eran resultado directo de la propia ley. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones, en gran medida debido a la laxitud en distintas partes de la legislación, la discrecionalidad como método intrínseco de los procedimientos se extendió de manera irremediable y hasta natural a las prácticas electorales de aquel entonces, sobre todo en el terreno más popular del proceso, es decir, dentro del primer grado de la elección indirecta en 3 grados sancionada y existente en esta primera mitad del siglo XIX. Como sabemos, con sus intervalos, el método de elección indirecta en tercer grado predominó en México hasta 1857. En el primero de estos niveles, los ciudadanos vecinos elegían representantes o electores secundarios. Sin embargo, tener acceso a los derechos civiles no garantizaba contar o ejercer con plenitud los derechos políticos, y fue en este primer nivel de las elecciones en el que tuvieron mayor influencia las prácticas discrecionales como actuación habitual al interior de las autoridades encargadas de organizar los procesos electorales. De tal manera que para adquirir el derecho de voto había que cumplir con ciertas características, las cuales se fueron modificando en el transcurso del tiempo y que generalmente dependieron de la ideología que predominaba en la élite gobernante en un momento determinado. Aparte de sortear la subjetividad de quien se encargaba de decidir, es decir, la figura del comisionado, discrecionalmente quién tenía o no derecho de votar en el primer nivel de las elecciones, el votante se sujetó a restricciones acerca de la edad, del ingreso y de la ambigua categoría del modo honesto de vivir. En los siguientes 2 niveles de la elección, este desarrollo de la discrecionalidad desaparece y se sujeta a las disposiciones contenidas en las leyes por las cuales formalmente cualquier individuo con una cierta edad y modo honesto de